¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a esta emisión del Agendador que conduce el periodista Raúl Fraga, quien por razones de salud no está con nosotros este día. Pero sin embargo tenemos un programa de primera porque está con nosotros el doctor Omar Olvera de Luna, quien es especialista en Derecho Marítimo, 48 años ejerciendo la cátedra en Derecho Marítimo y 50 años en el ejercicio de la abogacía. Doctor Omar, bienvenido a este programa. Muchas gracias, le agradezco su invitación, agradezco a su público y agradezco el tener una forma de expresarlo para las gentes que nos pueden ver o que pueden recordar guardando los datos que pudiéramos aportar el día de hoy. Así es, pues comencemos platicándonos, doctor, ¿cómo es que inició en este asunto del derecho marítimo? ¿Cuándo empezó a estudiarlo? En 1963, siendo estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, encontré que era satisfactorio para el ser humano el poder ver la dimensión de lo que es la mar. Sí. Entendí que este planeta Tierra, mal llamado Tierra porque lo que más tiene es agua, exacto, de 510 millones de kilómetros cuadrados, 369 son de agua, acuático, y 141 es de tierra. Realmente este planeta debería ser el planeta agua. Y viendo que esa era la mayor parte que configura el planeta en que yo vivo y vivimos, consideré que era importante dedicarme al estudio a la mar. En ese entonces, Jorge Carpizo Magrego, José Dávalos, que todavía vive, a través de una organización estudiantil, porque estaba yo en el tercer año, se hicieron unas conferencias y desde entonces planteé la necesidad de crear la Secretaría del Mar y los tribunales marítimos. Eso me conllevó a acercarme al doctor Raúl Cervantes Ahumada, trabajar una temporada con él, ser su alumno y estar frecuentemente en todas y cada una de sus conferencias que dictaba el maestro Cervantes Ahumada. Ya siendo yo profesor de la Facultad de Derecho, en la cual me inicio en Derecho Mercantil, y Derecho Mercantil porque no puedo olvidar que el derecho marítimo se inicia en el Código de Comercio, en el Código de 1854, de 1884 y el de 1890 en el libro tercero, que era de la navegación y del comercio marítimos. Con base en ello me hice titular de la materia, sí, y empecé a impartir la cátedra de Derecho Mercantil, luego de títulos y operaciones de crédito, y en 1982 escribo el libro de contratos mercantiles, sí, y se establece 2 años después la cátedra obligatoria del tercer curso de mercantil en contratos mercantiles y que actualmente existe casi en todas las facultades de Derecho, pero se debió a la obra escrita para efectos de que se dieran cuenta que hay más contratos mercantiles que contratos civiles. Pero previo a la publicación del libro de contratos mercantiles, en 1981 escribí el Manual de Derecho Marítimo y esto lo hice con las reservas necesarias porque la obra que estaba en su apogeo, en su uso, era la del doctor Raúl Cervantes Ahumada y yo de ninguna manera iba a sobrepasar, claro, a mi maestro y jamás lo iba a hacer y jamás lo haré. Con base en ello, traté de seguir los pasos del maestro Cervantes Ahumada, que muere en 1997, pero yo ya impartía la cátedra de Derecho Marítimo para efectos de dar a conocer esta materia que es optativa y que no se imparte en la mayor parte de facultades y escuelas de derecho, a pesar de que 17 estados de la República Mexicana tienen litoral
y en sus facultades no imparten la cátedra de Derecho Marítimo. O sea, hay una oscuridad hacia la mayor superficie marítima, no solo del mundo, sino de México. México, con sus 200 millas, con su zona económica exclusiva, tiene una superficie 2 veces superior a la corteza terrestre. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué razón en materia de los problemas de tierra existía una Secretaría Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, como se inicia, y además su Tribunal Superior Agrario y la Secretaría de la Defensa Nacional? Y decía, y si yo me voy a lo que es mi materia de Derecho Marítimo y voy a esos espacios, no tengo una Secretaría del Mar, existe la Secretaría de Desarrollo Agrario. Y si me voy a los tribunales, existen los tribunales superiores agrarios, pero no tengo un tribunal marítimo que trabajan en países 24 horas, 365 días del año. Pero cuando me voy a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues sí, digo, tengo una Secretaría de Marina, pero es Armada de México. Exacto. Entonces, mi preocupación desde 1963 fue presentarle a los diferentes presidentes que han estado en turno la necesidad de crear una secretaría más y los tribunales marítimos. Pero como usted lo ha dicho bien, han transcurrido 50 años, en este año cumplí 50 años en febrero, en que no he logrado el que pueda ser escuchado para crear una Secretaría del Mar, para poder administrar y darle de comer o mitigar a 63 millones de mexicanos en extrema miseria. Me preguntaría, esta riqueza de la mar, ¿por qué no la exploramos y la explotamos cuando en este año se habló que México debe ser un estado productivo? Y nosotros tenemos en la mar todas las riquezas que se puedan imaginar con la mínima inversión. Se han modificado las leyes porque el Código de Comercio de 1890 en 1963 se publica la primera ley de navegación y comercio marítimos, conocida como la ley del doctor Raúl Cervantes Ahumada, en que ya se desprende del Código de Comercio y adquiere su propia autonomía con su legislación. Esta ley es parcialmente derogada el 4 de enero de 1994 y luego el 1 de junio de 2006 se publica la actual Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Entonces, pero también hay que ver que en 1993 se publica una ley de puertos y se crean las administraciones portuarias integrales, que son sociedades anónimas. Yo diría que teniendo en consideración que sin modificar ninguna estructura jurídica, no es necesario reformar nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya su artículo 73, fracción 13ª, que son facultades del Congreso, ya establece 2 derechos marítimos, el de paz y el de guerra. Sí. El derecho marítimo de paz corresponde a la Marina Mercante, como será dentro de unos días, el 1 de junio, es el Día de la Marina Mercante, no es Día de la Armada de México. De la Marina Armada. Esto son 2 cosas distintas, por eso la Constitución dice derecho marítimo de guerra. Claro. Y esto se debe de entender con toda claridad y precisión, que son 2 cosas distintas a analizar. Así es, doctor, y pues regresando del corte estaremos hablando de por qué razón no se ha dado cabida a esa creación de la Secretaría del Mar, qué razones son las que han estado presionando en contra. Siga con nosotros.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar en la Agenda del Emprendedor. Estamos platicando acerca de la propuesta que hizo el doctor Olvera de crear la Secretaría del Mar. Doctor, ¿qué es lo que ha obstaculizado el que se cree esta secretaría? Desde mi punto de vista, no creo que sea por desconocimiento de toda la riqueza y toda la actividad que se realiza en la mar. Yo creo que es más bien el no querer organizar la cuestión de todo lo que es una Secretaría del Mar, porque no solamente comprende a la Marina Mercante, comprende todas las actividades de empresarios, que son los navieros, los armadores, los operadores, los fletadores, que existen los agentes consignatarios, los agentes protectores, los agentes generales. O sea, es una comunidad muy grande la que participa en los negocios que hay propios en la mar y que es necesario organizarlos para poder llegar a explotar perfectamente lo que es
la cuestión marítima, porque hay países que viven exclusivamente de la mar. Por eso el principio que dice, quien domina el mar, domina el mundo. Y tal parece que nuestro aspecto de derecho marítimo de guerra no se quiere dominar al mundo, porque la Secretaría de Marina Armada de México, que tiene una honorable escuela, la del Antón Lizardo, donde se preparan para efectos de estar preparados para cualquier combate marítimo, carecen de portaaviones, carecen de submarinos. Es necesario aportarle más a la Secretaría de Marina, darle mayores funciones. Se publica una ley de seguridad interior y se olvida que la Constitución habla de seguridad también exterior. Y la seguridad exterior pues, corresponde a la Secretaría de Marina Armada de México y habría que darle todos los elementos. Ahora, si me voy al derecho marítimo de paz, que sería la Secretaría del Mar, ¿cómo le entendería en su estructura? A ver, cuando se inician los estudios, se separan los estudios de los que son marinos de guerra y los que son marinos mercantes. Sí. Los marinos de guerra estudian en Veracruz, en la Escuela Antón Lizardo, Sí. y son preparados, en términos genéricos, para la guerra, para usar armas, para saberse defender. Sus propios buques son diferentes, por eso les llaman acorazados, porque están hechos de tal manera que no puedan hundirlos con toda facilidad. En cambio, el marino mercante estudia en escuelas náuticas, que hoy en día existen 3 escuelas. Está la escuela de Veracruz, está la escuela de Tampico, está la escuela de Mazatlán, y claro que su plan de estudios es totalmente diferente. ¿En dónde funcionan los marinos mercantes? Los doctor? marinos mercantes están en los barcos que se dedican a transportar mercancía, a transportar pasajeros, estar en los artefactos navales, que son las plataformas. Ellos salen con 2 títulos diferentes. Para entenderlo y explicarlo con palabras que pudiera yo tener el alcance de que me pudiera explicar con la presencia de la gente, es el capitán de cubierta, que es en realidad quien estudia y se prepara para salir en la fotografía que todo el mundo puede recordar del Titanic. Sí, claro. El hombre que baila, el hombre que cena, ese es un ingeniero, geógrafo e hidrógrafo, y ese es capitán, que es de cubierta. Entonces, él es muy importante y muy visto por toda la gente, pero también estudian en esas escuelas náuticas el ingeniero, que es el jefe de máquinas, que es el corazón del barco, pero él no cena, ni baila con las damas, ni se llega a tomar una fotografía, y pocas veces se sabe de su existencia del ingeniero mecánico naval, que es fundamental, porque como él dice, si yo no echo a andar esta máquina, pues tú, aunque des órdenes desde cubierta, pues este barco no va a navegar. Doctor, entonces, ¿cómo chocan aquí, por lo que me platica, del marino de guerra al marino mercante? A lo mejor ese es el obstáculo por el que no se le da cabida a una Secretaría del Mar, porque la Secretaría de Marina Armada de México tiene esa área de marina mercante, ¿cierto? Actualmente, le voy a explicar históricamente. Sí. Históricamente se separan las 2 marinas y posteriormente la Secretaría de Marina toma a la marina mercante, y en 1976 dice, yo ya no me entiendo de la marina mercante, por explicarlo de alguna manera muy objetiva y breve. En esta forma, la Secretaría de Marina pasa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se va a la azotea de Xola y Avenida Universidad, y ahí estaban sus oficinas. Alcanza el nivel de subsecretaría
y después la bajan al nivel de Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, como está hoy en día. Pero el 19 de diciembre de 2016 se cambia la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Puertos y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. ¿Y qué vienen a hacer a partir de esa fecha? Que vuelven a regresar las funciones a la Secretaría de Marina, lo que es la Marina Mercante. Y entonces ahora la Marina Mercante está en manos de la Armada de México, y son dos cosas que hay que separar, sí, totalmente, sí, totalmente, porque no son los mismos estudios, no es la misma competencia, y sin embargo crean su unidad general de capitanías de puerto y de asuntos marítimos, que no son asuntos marítimos, es comercio marítimos. Pero yo creo que usar la palabra comercio marítimos asusta, y entonces habría que cambiarle asuntos marítimos. Con base en ello, hoy en día regresa a la Armada de México lo que es de la Marina Mercante. Y entonces, para entendernos perfectamente qué grados tienen de un lado y de otro, por ahí empezaríamos. Aquí se llega hasta almirante en lo que es la Armada de México, y lo que es en la Marina Mercante hasta capitán de altura. Entonces, ¿quién tendría mayor grado? Y si realmente están adoptando a la Marina Mercante, pues entonces que todos los estudiantes de las escuelas náuticas ya reciban ingresos, y desde que salgan, pues que ya tengan su grado de teniente de corbeta, de fragata, de navío, y así sucesivamente, y que tengan todas las prestaciones de la Secretaría de Marina, pues claro, ya que los quiere tener, porque no es tenerlos y que ellos se encuentren sin fuentes de trabajo. Entonces, obsérvese que no es exactamente lo mismo, y entonces estoy pidiendo la creación de una Secretaría de Marina, que ha sido objeto de mi tesis doctoral, de administración pública, o sea, donde explico todas las razones que no me daría el tiempo, pero que tiene su fundamentación en varios artículos constitucionales, y no hay que interpretarlo porque dice derecho marítimo, o sea, tiene su propia autonomía, es una marina mercante. Y entonces el artículo 32 es también en su parte correspondiente para los marinos mercantes. Por eso se festeja el Día de la Marina cuando el barco Tabasco zarpó de Veracruz hacia el Puerto Progreso, Yucatán, y eso es lo que venimos a celebrar, porque son mexicanos por nacimiento. Y tan es así que se pide al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos que el 1 de junio de este año se celebre en un buque mercante, de donde se arroje la ofrenda floral. No de guerra. No tiene por qué festejarse en la Armada de México. Ellos tienen otro día en el mes de noviembre, del día 23, y esto debe quedar claro en las gentes que a veces pudieran escucharme. Son dos cosas totalmente distintas. Claro que sí. Y pues sería muy interesante, doctor, que nos platicara después del corte, ¿cuál ha sido el viacrucis que ha seguido su propuesta ante las autoridades en las que ha presentado? ¿Cuál ha sido la respuesta? Si la ha habido, etcétera. Después del corte platicaremos de esto con el doctor Omar Olvera de Luna. Siga con nosotros.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con el doctor Omar Olvera de Luna y nos va a hacer una recreación de a cuántos presidentes ha presentado este proyecto y qué le han respondido, doctor. Pues esto ha sido motivo de presentárselos al presidente porque de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, pues el poder supremo ejecutivo radica en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sí. Recordando que la figura del presidente de los Estados Unidos mexicanos es una figura principal en el sistema político nuestro y a él se le han dirigido comunicados desde Luis Echeverría Álvarez sí. hasta Ernesto Zedillo Ponce de León, y esto se puede comprobar en forma auténtica porque cada vez que hice la comunicación hacía la publicación en el periódico Excelsior y en el periódico Reforma, de tal manera que la hemeroteca es una fuente histórica, auténtica, verdadera,
de que se le hizo la petición a cada presidente de crear la Secretaría del Mar y los tribunales marítimos, y sin embargo nunca hubo respuesta de ellos para acercar el proyecto ya elaborado de cómo funcionaría la Secretaría del Mar, que hoy en el periódico Reforma sale una noticia en primera sección de que los océanos están recibiendo 8 millones de toneladas de plástico que están ahogando la vida viviente de los océanos. A esto, a los señores presidentes, se les ha dirigido los comunicados, como se le dirigió a Ernesto Zedillo Ponce de León, y se le dijo que ojalá no protestara el cargo de presidente con la palabra sacramental de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, porque le hice sabedor que desde el punto de vista constitucional no existe, ese nombramiento no existe, es presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y tan hizo caso en aquel entonces el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, sí, que usted lo puede comprobar, aquellas gentes que conocen sobre la cuestión legal, que a partir de Ernesto Zedillo Ponce de León, todas las publicaciones de las leyes del presidente dice presidente de los Estados Unidos mexicanos, y las anteriores de Carlos Salinas de Gortari dice presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Con esto quiero explicar que sí leían mis comunicados, pero que no me hacían caso sobre la Secretaría del Mar, a pesar de tener la fundamentación no solamente jurídica, sino la realidad de la existencia de que somos un país bioceánico. Estamos comunicados con el Océano Pacífico, que es el más grande, claro, y por el otro lado del Océano Atlántico, y tenemos los 17 estados con litoral, y no tenemos una secretaría que se encargue de agrupar todas esas funciones. Debo de entender que hoy en día tengo instrumentos como la consulta popular, pero debo de tener un 2% que nunca lo voy a tener. Entonces, como diría el autor Eduardo García Maínez en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, es un derecho vigente, pero no positivo, porque no lo puedo hacer válido. Es como el derecho de tránsito en el artículo 11. El mexicano tiene derecho de transitar libremente, pero ¿con qué dinero? O sea, es un derecho vigente, pero qué positivo. ¿Quién está en Cancún? Los extranjeros. Claro. ¿Quién está en las mejores playas? Los extranjeros. Bienvenidos sean a nuestro país. Para eso son bonitas playas. Pero también serían bienvenidos los mexicanos si tuvieran no ese salario mínimo que establece el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, si ese salario es suficiente para vivir, como dice la ley, para educar y para tener esparcimiento, pues desde el presidente hacia abajo, todo salario mínimo, pues así deben de vivir, porque aquello que se exceda del salario mínimo, pues una Comisión Nacional del Salario Mínimo que se dedica 365 días del año de estudiar y de decir cuál es su dictamen, pues vamos a ajustarnos todos a ello. Esa es la parte que me ha lastimado en no poder sacar la Secretaría del Mar y los tribunales marítimos. Lo que no me explico, doctor, es simplemente lo han ignorado o le han argumentado algo por lo que no se toma en serio esta propuesta. Pues primero, mire, en esta época de candidaturas, todos los políticos que están en campaña levantan al niño, aunque esté mugroso, y se comen la quesadilla y abrazan a la gente y se suben a luchar, se suben a bailar, se suben a hacer esto, se suben a hacer lo otro. Pero una vez que llegan al cargo público y que deben convertir en servidores públicos, se encierran en una cúpula de marfil, su agenda está apretada y ya no hay manera de que lo reciban a uno ni que lo escuchen a uno. Por más que toque uno las puertas, no las abren. Hoy hemos sido escuchados en la Cámara de Senadores por un senador y que nos ha dicho que lo iba a poner en la agenda
como punto de la acuerdo. Cámara del Senador, de acuerdo, pero hasta ahorita no tenemos noticia de ello. Entonces, pues el prometer no empobrece, el dar es el que aniquila. Entonces, la Secretaría del Mar no lo veo hecho una realidad, y no tendrían más que aumentarle a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal una secretaría más, la 19. Pues ya crearon la Secretaría de Cultura. ¿Cómo va a estudiar un mexicano que tiene hambre, que es de bolsillos secos? ¿Con qué va a comprar un libro de derecho marítimo si son tan caros? Porque en México escribí 4 tomos y quise que me los publicaran y nadie me los publica. Pensé que podría ser un Antonio Brunetti con un derecho marítimo de 4 tomos, pero este Antonio Brunetti mexicano, bajito, moreno, etcétera, pues no es el profeta, no es el Quetzalcóatl. Y entonces todas las obras que tengo escritas de derecho marítimo, como derecho marítimo penal, derecho marítimo laboral, que no entienden las juntas federales de conciliación y arbitraje, que no saben qué es el mundo marítimo, ni los jueces de distrito, ni en los casos de los ministerios públicos federales, y no los digo de mala fe, porque no les dieron la clase de derecho marítimo, porque no es obligatoria. Claro. Y entonces, hablarles de que un barco está en libre plática, o que hay que subir por la escalinata, que a veces le llaman escalinata de gato, por la escalinata real, lo que es el rotulón, etcétera, pues no se entiende el vocabulario. Entonces, con base en ello, no se ha tenido la repercusión y la voluntad. Ahorita podría pensar que si quisiera yo escuchar a alguno de los candidatos que hablara de la Secretaría del Mar, quisiera yo escuchar. ¿Se les ha propuesto? Se les ha propuesto. ¿A los candidatos a los candidatos se les ha buscado. Y hasta ahorita ningún candidato a la presidencia, hablo a la presidencia, sí, claro, nos ha recibido. Qué impresionante. O sea, no existe la mar. Y veo que hacen eventos en Veracruz, en diferentes puertos. Y yo pues estoy atento para ver si hablan del problema de la mar, de los litorales, de cómo podemos explotarlo, cómo podemos crear fuentes de trabajo. Un año me la pasé en Europa visitando puertos y hay tantas maneras de explotar la mar que basta llevarme a la gente de Peralvillo, que de un carro hacen una maravilla con un martillo y un cincel o un objeto, y veo en Alemania cómo arreglan los contenedores, y en México tendríamos un trabajo suficiente por ambos litorales. En todos los aspectos hay trabajo en la cuestión marítima, pero digo, ¿por qué los candidatos a la presidencia de este país, que tiene una superficie marítima y que comunica con los diversos continentes y con tantos países, y que tiene el comercio marítimo, porque mientras no se pueda transportar en volumen, usaremos de la vía marítima? Sí, por supuesto. Imagino, doctor, que tiene usted realizados estudios de impacto. Después del corte, si nos permiten, podemos hablar de ello. Siga con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estábamos platicando con el doctor Omar Olvera de Luna acerca de qué impactos podría tener desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico la creación de una secretaría de este tipo. El impacto sería de inmediato, porque daría de comer en forma de cascada a 63 millones de mexicanos. Se crearían fuentes de trabajo que de inmediato irían creciendo a 10 millones. Pensaría que esta Secretaría del Mar sería autosuficiente. Tanto es mi manera de verlo, que no le requeriría de un presupuesto, porque la riqueza de la mar le daría y le proporcionaría, como simplemente todos los productos de la mar que no se ven en la mesa del mexicano y que se ven en otros lugares, lo tendríamos explotando aquí y lo tendríamos exportando, que sería lo interesante para que entraran divisas a nuestro país. Si esto no les convence, pues ya no tendría yo otra manera real de decirles. Hay artículo expreso en la Constitución para crear la Secretaría del Mar y los tribunales marítimos. Ahí tienen el artículo 104, fracción cuarta, que dice: corresponde a la Federación conocer de las controversias de derecho marítimo. Pues si son controversias de derecho marítimo, hagamos los tribunales marítimos para que se cumpla con una justicia pronta, completa e imparcial. Y eso haría mover la economía de este país. No olvidemos a Keynes, que entre más tenga movimiento el dinero, mayor riqueza le daríamos a los mexicanos. Y de 7 millones que existen hoy en día en los países extranjeros y que están preocupados porque no se les da la protección debida, ya no se irían a países extranjeros. Nosotros también haríamos un muro en el océano para poder explotar completamente nuestras riquezas. Respetamos a los extranjeros, les admitimos todos sus derechos porque son sus derechos, es su casa y debemos de respetarla, así como nosotros respetamos nuestra casa y no permitimos entrar ajenos ni para hacer uso del baño. Y eso, imagínense ustedes, un país extranjero tiene razón en cuidar su soberanía y en cuidar su país. Pero nosotros tenemos los medios para ser respetuosos si explotamos el derecho del mar y el derecho oceánico a través de la Secretaría del Mar. Claro que sí, doctor, muy bien, pues muchas gracias por visitarnos. Se queda pendiente, tal vez para otro programa, hablar acerca de la ilegalidad en la que está funcionando el Instituto Nacional Electoral y que antes habíamos platicado. Por hoy le agradezco que haya estado platicando aquí con el auditorio. Si cabe decirle que la Ley General de Instituciones y de Procesos Electorales, en el artículo 492, que es su último artículo, termina siendo violatorio porque solamente habla de las garantías y no habla de los derechos humanos. Esta es una obra que se cuidó y al final fallan en todo. Y en eso fallan en toda la ley. Pues de eso hablaremos en otro programa. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos a este equipo de producción y no deje de seguirnos en la cadena H de Total Play, en el canal 169, en la repetición. Muchas gracias en nombre del periodista Raúl Fraga y hasta la próxima.